Buenos días. Me da mucho gusto. Buenas tardes. Ya te extrañaba, Marco. Me dio mucho gusto ver a Marco hacer suertes. Acabo de resolverme un problema. Ya sé cómo ponerme mi cinturón. ¿Me entienden? Les dije que se casó mi hija el viernes. Gracias, ya soy suegro oficialmente. Los iba a invitar, pero estaba ocupado el estadio en un partido, entonces le dije a mi hija, si quieres en el OmniLife. Dice, no, papá, no, oye, como las Chivas, todos mejor ahí mueren, ¿no? Mal chiste, ni modo. ¿Tiene todas sus notas? A ver, la idea está en que ahorita, terminando esta predicación a las 4:30 de la tarde, que tengan mucha hambre. No, terminando ahorita, la idea es que se queden, chicos, que nos quedemos todos y que convivamos. Se va a vender la comida y cada mesa es un ministerio y el dinero va a ser para ese ministerio. Quédate, convive, vale la pena. ¿Amén? Muy bien. El tema que estamos cerrando el día de hoy y que yo agradezco mucho a los líderes que me hayan dado chance de compartir estas 3 sesiones, se llama Entrenados para la Adversidad. ¿Amén? ¿Todos tienen sus notas? Si no tienes tus notas, levanta tus manos y adora al Señor. No, no es cierto, no me levanto. Muy aleluya, ¿verdad? Mientras te llegan las notas, vamos a Romanos capítulo 5 todos. Aquí más, hermano. Entrenados para la adversidad. Por aquí, chicos, faltan notas. Aquí, brother. Muy bien. El Salmo 23 ha sido nuestro versículo, sus notas. Salmo 23, y dice, confortará mi alma. La palabra traducida literalmente dice, restaurará mi alma. Venimos a Cristo, su perdón, su paz llega a nosotros, nos cambia la vida, nos hace nos hace descansar en lugares delicados pastos. Pero después el Señor empieza a trabajar con nosotros y empieza a restaurar nuestra alma. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y hemos platicado mucho que las sendas de justicia son sendas de alguna manera matemáticas. Es decir, 2 más 2 son 4. Te portas bien, te portas mal, te va mal. Normalmente así funciona la vida. La vida cristiana es una vida predecible. Pero dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si tú andas en las sendas de justicia, eventualmente vas a pasar por el valle de sombra de muerte. Te quiero pedir un favor, quiero que apuntes la definición de tribulación. Escribe, tribulación es igual cuando las sumas no checan. Cuando las sumas no checan. Cuando 2 más 2 nos da 3. Cuando las cosas no encajan. Cuando algo falla. ¿Ok? Es cuando nosotros nos damos cuenta que de alguna manera la vida no tiene sentido, no tiene justicia. ¿Sí? No tiene justicia. Y hemos aplicado este pasaje a lo que son las pérdidas mayores. Cuando de repente tu marido se va, cuando tu niño nace con una enfermedad, cuando de repente te despiden de un trabajo de muchos años, cuando la vida te da un vuelco de un día para otro,
cuando muere un ser querido. Y es un momento muy difícil, muy delicado. Y creo que la Iglesia de Dios, Palabra de Vida, ha pasado por muchas pruebas de este tipo. Yo quisiera decirles algo que es muy importante. Si ustedes leen la Biblia, si ustedes leen de corredito la Biblia, yo quisiera que se quitaran de su mente que algo está pasando en la iglesia en particular o en las iglesias. Esa no es la manera de Dios de trabajar y de tratar con la gente. Vivimos en un mundo caído, que lo vamos a ver más adelante, y vivimos en un mundo con muchos problemas, ¿ok? Entonces, lo que queremos hacer es resistir firmes en la fe, pero no se trata de que Dios nos quiera castigar para algo. Nosotros debemos ser muy sensibles a lo que está ocurriendo y responder como lo hemos hecho, por un lado con oración y por otro lado con comprensión. La Biblia dice que si tú andas por valle de sombra de muerte, que hagas eso, que camines, que sigas, que la... Entonces, la siguiente, por favor. ¿Alguien puede? Ahí está. Nosotros resumimos en 3 clases cómo manejar el asunto del trabajo con la gente. ¿Esto ya me quito esto? Bueno, ¿qué óvole? De Chayanne a José José, ¿qué óvole? El traumado. Si ustedes y yo queremos andar y pasar por ese valle sombra de muerte, 3 cosas son las que creemos que dice la Biblia. Número 1, que entendamos nuestras reacciones. La primera cosa que tenemos que saber en un tiempo de dificultad es entender cómo Dios nos hizo. Cuando te pasa una cosa así, vives un estado de shock, un estado donde no entiendes lo que está pasando, donde realmente no funciona bien tu mente, ¿sí? Donde literalmente vives como drogado. O sea, no entiendes qué pasó, como que lo niegas, como que no lo niegas. Una amiga mía muy querida, una hermana de la iglesia de Puebla, estaba chateando con su novio, él estaba en Estados Unidos, y entonces le dice, ni te desconectes, voy rápido por una pizza y regreso. Y se fue por la pizza, y yendo por la pizza chocó y se mató. Mi amiga tuvo prendido el Messenger por más de un mes, esperando que él le llamara, o sea, esperando que él le contestara. Como que a veces lo negaba, como que a veces no lo entendía, no sabía qué había pasado. Cuando te ocurre una cosa así, vives un estado de shock, ¿sí? Es el momento menos indicado para tomar decisiones. En un estado de shock necesitas personas, que es lo que menos quieres ver, pero es cuando más necesitas gente que esté junto a ti, gente que te ayude a pensar por ti, gente que te cuide, gente que te preste incluso su fe. Escúchame bien, gente que te preste su fe, como los 4 amigos que ayudaron al hombre paralítico, gente que te ayude a creer, que te ayude a mantener la esperanza. Después del estado de shock viene el estado de tristeza, un don de Dios que es el puente para pasar de donde estás a donde puedes estar, ¿ok? Algo muy importante con nosotros los cristianos es que a veces no nos damos permiso de ser naturales, de ser humanos, y creemos que llorar en ese tiempo es una falta de fe. Creemos que el cristiano victorioso no llora, sino que declara la victoria y no se conecta con sus emociones. Lo que hace es posponer algo que va a ser inevitable. Escúchame bien, cuando no expresas tus emociones, las actúas. Cuando no las expresas, las actúas. Las actúas en agresión, las actúas en amargura, las actúas de una manera de soledad, de aislamiento. Después vimos que viene el concepto de elaborar tu respuesta. Y nos dimos cuenta que una desgracia tiene 3 potenciales: o destruirte, o definirte, o desarrollarte. Y eso depende nada más de ti. Nada más de ti depende si lo que te pasó te va a destruir, te va a definir o te va a desarrollar. Viene el estado donde uno empieza a luchar y sorpresivamente nos encontramos en la Biblia que Dios te invita a luchar con Él.
que no solamente no es pecado, sino que Dios te invita a luchar con Él. Dios prefiere que luches con Él a que te alejes de Él. Una tercera parte de los salmos, 65 de los 150 salmos, son de lamento, son de queja. 65 salmos considerados adoración, hay una queja que adora a Dios, donde dice, Señor, ¿por qué? Y aprendimos la semana pasada 4 cosas para esto. Número 1, quéjate con Dios. Ven conmigo, dice el Señor, te escucho, quéjate conmigo. Número 2, apela a su carácter. Cuando estés con Dios, recuerda sus atributos, recuerda cómo es Él. Particularmente yo te animo a que recuerdes 3 atributos de Dios que son muy importantes. Primero, recuerda su amor. Recuerda su amor. Recuerda que el amor de Dios es mucho mayor, mucho más superior y más perfecto que el tuyo o que el mío. La Biblia dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Si nosotros siendo pecadores amamos como amamos, ¿cuánto más Dios? La segunda cosa que yo te animo a que recuerdes en un momento de crisis es que Dios es sabio, es omnisciente. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Delante de Dios nosotros somos como niños. No entendemos muchas cosas. A veces nos acercamos a Dios como si fuéramos los típicos adolescentes que tenemos todas las respuestas. Y queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Vimos la semana pasada que gran parte de nuestro sufrimiento es porque dudamos de su sabiduría. No de su amor, pero sí de su sabiduría. Y número 3, recuerda que Dios es omnipotente. Dios puede hacer todas las cosas que Él quiere. Por lo tanto, si lo pudo hacer y no lo hizo es por algo. O sea, Dios no se siente limitado. Dios no es que quisiese pero no pudiese. Dios hace lo que Él quiere. Y si no lo hizo es por algo sabio y amoroso. Amén. Vimos también que el camino a la paz es la entrega. Es la resignación cristiana a su voluntad. Es aceptar las cosas porque vienen de Dios. Y vimos que ahí viene el camino a la paz. Y aprendimos de David 6 pasos. 6 pasos para aceptar su voluntad. El día de hoy quisiera que fuéramos a un siguiente nivel. Vamos a hacer algo para que las cosas ayuden para bien. Y nuestro versículo clave es Romanos capítulo 8. Antes de Romanos 8, Romanos 5, ahí está Romanos 8, ahí está. En sus notas ya lo tienen. Empezamos con esa frase, y sabemos. Yo sé que no se puede subrayar porque está en negro, pero trata de ponerle una rueda a la palabra sabemos. Sabemos. La palabra clave aquí es sabemos. En el momento de crisis, en el momento de dolor, en el momento de prueba, tienes que hacer uso de las cosas que sabes, de las cosas que tú has trabajado en tu vida. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros salir adelante? Es que hagas uso de aquellas cosas que has aprendido en los tiempos de paz, de aquellas convicciones que has desarrollado a través de muchos años. Cuando vienes a una crisis, a un problema, hay muchas cosas que pasan, pero tú dices, pero yo sé esto, pero sabemos esto, pero sabemos lo otro. Y sabemos, dice aquí, que todas las cosas pasan por algo a los que aman a Dios. Así dice, sabemos que todas las cosas pasan por algo. Eso es muy interesante. Tenemos la idea y siempre decimos, las cosas pasan por algo, las cosas tienen un propósito. Eso no es cierto. Muchas cosas que a ti te pasan, Dios no quería que te pasaran. Acá no dice que todo lo que te pasa, pasa por algo. Dice, sabemos que todas las cosas cooperan para bien de todos los que creen en Dios. ¿De los que qué? Es decir, lo que esta promesa dice es que si tú amas a Dios, lo que te pasa lo puedes convertir para bien. La promesa de Dios es esta, es para los que aman a Dios, ni siquiera es para todos los seres humanos, ni siquiera es para todos los creyentes, sino para los creyentes que aman a Dios, que buscan glorificar a Dios. Si tú amas a Dios, lo que te pasa, el problema tan duro que estás viviendo, puede cooperar para bien. Esta es la promesa de Romanos 8. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Amén. A ver, dice aquí, la meta dominante. ¿Cuál es la meta dominante? ¿Cuál es, y déjeme decirlo así, la madre de todas las metas? ¿Cuál es la meta superior? Por ejemplo, Dios está tratando mi vida ahorita, por ejemplo, vamos a pensar, para que arregle mis finanzas. O sea, la meta del trato de Dios conmigo son mis finanzas ahorita, o arreglar el problema con mi esposa, con mis hijos, etcétera. La meta de ahorita es esta, pero la meta final, la madre de todas las metas, la meta principal es que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo. El estado bendito del ser humano es ser como Cristo. ¿Por qué Dios quiere que seamos como Cristo? Porque es la mejor manera de ser completamente felices y realizados. Amén. Entonces, todo lo que Dios hace redunda para que te parezcas a Cristo. Entonces tenemos gente, por ejemplo, tenemos grandes hombres de fe, sanadores de fe, pero también tenemos gente como la Madre Teresa, por ejemplo, que expresaba su amor a la gente en enfermedad. Mucha gente se murió en sus brazos, mucha gente. La Madre Teresa tuvo la oportunidad de hacer política y siempre rechazó un puesto político. Ella buscaba abrazar al que nadie quería, al enfermo. Esto también es cristianismo. Y a veces pienso que este cristianismo expresa más del amor de Dios que el otro cristianismo, que el cristianismo de poder. Necesitamos conocer este nuevo cristianismo, un cristianismo compasivo, un cristianismo que seamos como Cristo. Amén. La meta entonces es ser como Cristo. Dice nuestras notas, hay 5 maneras en que Dios hace que tú y yo seamos como Cristo. ¿Listo para apuntarlos? Número 1, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en tus vidas, en mi vida, mueve las cosas, las arregla para que nosotros seamos más y más a su imagen. Número 2, la Biblia. De hecho, de nuestro estudio bíblico de todos los días, muchas veces sin sentir nada, sin sentir emociones ni nada, simplemente lees la Biblia, lees lo que dice, lo quieres hacer, lo obedeces y Dios te empieza a cambiar. Muchos de nuestros cambios vienen así, por hacer la palabra de Dios. La tercera manera en que Dios nos cambia son por medio de otras personas. De otras personas. Cantares dice que el novio viene a la casa de su amada con sus amigos. ¿Sí? O sea, y Cristo viene a tu vida con sus amigos. Cristo viene con hermanos, con hermanas, y por medio de diferentes tratos, de diferentes consejos, pláticas, el Señor trata contigo. La cuarta manera en que Dios nos cambia, hermanos, es por medio de las circunstancias. Por medio de las circunstancias. Quiero que apunten ahí Gálatas 5, 22 y 23. Mientras lo ponen, por favor. Gálatas 5, 22 y 23. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo es que Dios instala el fruto del Espíritu en tu vida? Por ejemplo, ¿cómo Dios desarrolla en nosotros el fruto del amor? Mira, mi hermano, la manera en que Dios hace que tú desarrolles el fruto del amor es poniéndote con gente difícil de amar. Amén. Por cierto. Ok. Y lo quiero. Sí, lo quiero. Ok. Miren. Y fue Gabriel el que hizo el comentario. Yo no hice nada. ¿Sí entiendes? Hay personas que nos cuesta trabajo de amar y Dios te pone con ellas para que las amen. Pero aquí viene la cosa interesante. Te pone Dios con alguien difícil y no lo amas y no haces la cosa, no haces lo que tienes que hacer. Es decir, en el momento de la prueba, repruebas. ¿Qué es lo que ocurre? Que te vas, dejas de hablar con esa persona y Dios te pone con alguien más. Me cuesta trabajo hablar con Gabriel y Dios dice, no, pues habla con Marco. Y el que sigue es Arturo, así que tú sabes, me dice. ¿Cómo desarrolla el Señor en ti el gozo? Por medio de tiempos difíciles. Por medio de tiempos donde no hay nada que gozarse. Por medio donde tú no sientes nada. Por ejemplo, vienes a la iglesia y no sientes nada, no tienes nada ganas de adorar a Dios. Te sientes seco.
Es en ese momento en que el Espíritu Santo te dice, es momento de que cultives el fruto del gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estoy ansioso, tengo preocupación. Dios quiere que desarrolles paz, ¿ok? Paciencia, benignidad. Dios te pone circunstancias para que desarrolles un don, un fruto. Por eso analiza cómo estás ahorita y di, Señor, ¿qué fruto quieres tú que yo desarrolle el día de hoy? ¿Qué fruto es el que tú quieres? No repruebes, porque si no, tienes que recursar otra vez la materia. Y eso de veras pasa delante de Dios. Pasa y pasa y pasa. La última manera en que Dios trata para cambiarnos es la manera más misteriosa y es el sufrimiento. Dios nos transforma por medio del sufrimiento. Cuando hablo de sufrimiento aquí, no hablo del castigo. De que, por ejemplo, yo me porto mal y entonces pues viene mi castigo y ahí está. El sufrimiento viene cuando pues un ser querido te rechaza, una enfermedad, muerte, una injusticia. Ese es el sufrimiento que habla la Biblia como tribulación. Cuando te ocurre la tribulación, cuando esto va más allá de tus fuerzas, es cuando realmente nosotros conocemos al otro Dios. Al otro Dios, ¿sí? Isaías 53 dice que Jesús es un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Es un Señor que conoce de nosotros, conoce el dolor de una manera muy diferente de cuando era Dios. ¿Ok? Lo quiero decir así, muy diferente de como en su estado de Dios. Dios hizo hombre en la manera de Jesucristo y fue un hombre experimentado en quebrantos. No amargado en quebrantos, experimentado. Ese sufrimiento que nos hace sacarlo lo de nosotros, algunas cosas que ni sabíamos, y nos hace ver delante de Dios de una manera muy clara. Romanos 5, si quieren anotarlo por favor, Romanos 5:12 dice lo siguiente. ¿Lo pueden poner por favor? Dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 8 dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. A ver, mira hermano, si tú quieres vivir una vida de ministerio en el sufrimiento, tienes que aceptar algo muy importante de la Biblia. Algo que a veces por nuestra fe y nuestra pasión se nos olvida. Vivimos en un mundo roto. Escúchame hermano, vivimos en un mundo roto. Vivimos en un mundo descompuesto. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo y con el pecado entró la muerte. Cuando el pecado entró por medio de Adán y Eva, entró la muerte, entró el desorden, entró el dolor. El mundo en que vivimos, como dice en Romanos 8, es un mundo que está sujeto a vanidad. Un mundo que está hecho patas para arriba. Este mundo no fue el que Dios nos creó. Tenemos que aceptar que vivimos en un mundo roto. Podemos orar por sanidad, podemos orar por cosas, pero la gente se va a morir. Pero tendremos enfermedades, pero tendremos dolor. Nunca viviremos de una manera sana. Y Dios lo quiso así para que no anheláramos este mundo, sino que soñáramos el mundo del cielo. O sea, Dios hizo de este mundo incómodo para que el hombre buscara a Dios y no se acostumbrara a estar sin Él. Amén. Vivimos, por ejemplo, nuestro clima está patas para arriba. Y tenemos tsunamis, tenemos terremotos, tenemos inundaciones. Tenemos, por ejemplo, enfermedades muy feas, muy raras, muy dolorosas. Vivimos en un mundo social donde tenemos muchas crisis, mucha corrupción, mucha violencia. Me acaban de platicar en la mañana de un video donde salen 3 mujeres que eran novias de otros narcos y las matan enfrente del video, las descuartizan enfrente del video y lo pusieron en YouTube. O sea, la pregunta que decimos es, ¿cómo alguien puede hacer esto? Vivimos en un mundo roto y sí, reclamamos las promesas, buscamos a Dios, queremos ser el cielo en la tierra aquí, pero tenemos que saber que este mundo está mal y que va a estar mal hasta que Cristo venga. Nosotros que reclamamos victoria, que clamamos por Dios, también gemimos. Romanos 8 dice que la creación gime. Romanos 8 dice que nosotros gemimos y que el Espíritu Santo gime. O sea, queremos que haya un cambio.
pero no va a cambiar hasta que Cristo venga. Mientras viviremos con muchos problemas, con muchos conflictos. Si no aceptamos esto, vamos a vivir constantemente defraudados. Y hay un cristianismo que se muestra en un mundo roto. Hay un cristianismo que se muestra en un mundo de dolor, en un mundo de sufrimiento. Y que Dios quiere que seamos simpáticos, empáticos, compasivos con la gente que está en sufrimiento. Y muchas veces quisiéramos orar con alguien que tiene sufrimiento. A ver, escúchame bien, por favor. ¿Por qué es más fácil orar para que Dios te quite el dolor a que yo me identifique contigo con ese dolor? ¿Me expliqué? Es más fácil orar para que no te duela que estar contigo en tu dolor. Estar contigo en tu dolor demuestra un tipo de humanidad diferente, un tipo de amor diferente, que Dios quiere que también mostremos en el mundo. Amén. Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y 2 Corintios 4, por cierto, 2 Corintios es una carta extraordinaria. Es una carta donde Pablo se le patinó. De veras, en la 1 Corintios vemos, por ejemplo, un Pablo duro que regañó y que dijo: ¿cómo tienen ustedes un perverso así? Sáquenlo antes que yo vaya para allá, y no respondo. En 2 Corintios dice: ¿sabes qué? Tenía tanto miedo de decir eso. En 1 Corintios 15 dice, por ejemplo, que la resurrección, que vamos a ser resucitados y que tenemos diferentes tipos de cuerpos. En 2 Corintios dice que estaban en un naufragio y que él tuvo miedo, ¿sí? Y había perdido toda esperanza de vida. Vemos un Pablo normal, un Pablo humano. Y dice aquí en 2 Corintios 4, por todos los lados nos presionan las dificultades. Pablo decía esto. Pablo en su vida victoriosa estaba lleno de problemas. ¿Lo pueden ver? A veces pensamos que la vida cristiana victoriosa es no problemas. Esto es la vida cristiana victoriosa. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Pero no nos aplastan. Algunos de nosotros somos como una pelota de ping-pong, que tan pronto nos pegan, nos abollamos. ¿Me escuchaste? Cualquier golpe que tienes ya te abollaron. Dios quiere que seamos como pelotas de golf, o de boliche algunos más, ¿ok? O bueno, ¿qué? Pues hay diferentes glorias, ¿no, mi amigo? Sí. Donde, seas tan dura que resistas. Dice aquí, nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos. Hay cosas que no entendemos. Estamos perplejos. Nos sacan de onda muchas cosas. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que nos frustran. Estar perplejo significa no entiendo. No entiendo qué está pasando. Estamos perplejos, pero no nos desesperamos. No nos desesperamos. Somos perseguidos por mucha gente. Somos perseguidos por mucha gente. Hay veces que no importa lo que hagas, de todo mundo está mal. Lo que hacemos siempre está mal. Aunque estamos perseguidos, no estamos abandonados por Dios. Y algunos sí. Algunos hemos sido derribados, pero ¿qué creen? No destruidos. Hemos caído, la hemos regado, hemos hecho problemas, está bien, pero no estamos destruidos. Pedimos perdón, buscamos restauración y seguimos adelante. Dice aquí, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Dice aquí, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Lo que nos hace a nosotros pasar por el valle de sombra de muertes, lo que nos hace que no nos demos por vencidos es lo siguiente: aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Aunque por fuera tenemos sufrimiento, tenemos pérdida, tenemos dolor, por dentro algo nos está pasando. Tienes broncas, tienes problemas, tienes dolor, Marcos, pero algo dentro de ti te hace más joven, más fuerte, más esperanzado. Más esperanzado. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Y sí es cierto, son pequeños, no duran mucho tiempo. Algunos son 2 años, otros fueron 10 años, otros tienen 30 años sufriendo problemas. A la luz de la eternidad es leve y momentánea esta tribulación. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. Así que, cristianos de Cristo, hermanos, escúchenme, no miramos las dificultades que ahora vemos.
En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Tu cambio y mi cambio empieza cuando vemos las cosas a la luz de la eternidad de Dios. Cuando caminamos a la luz de aquel día. Cuando vemos todo, nosotros no tenemos en este mundo nada más que un tiempo de paz, somos peregrinos. Somos eternos, hermanos míos. Nosotros, esta vida se llama aeropuerto. Llegamos al aeropuerto, estamos en esta vida, pero vamos a irnos a París, vamos a irnos a Londres. O sea, este es el aeropuerto, hermanos. La vida eterna es lo que nos sigue, es lo que vale la pena. Amén. Entonces, ¿cómo hacerle para que esto trabaje para bien? Hermano, se trata de que confíes en Dios y lo veas todo a la luz de lo eterno. Y que empieces a ver que el sufrimiento tiene un aspecto rejuvenecedor, un aspecto que te hace participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuáles son los sufrimientos de Cristo? El sufrimiento de Cristo fue: yo sufro para que tú te salves. Participamos en los sufrimientos de Cristo cuando vivimos algo que bendice a los demás. Escúchame, hermano, vives algo que bendice a los demás. O sea, tú vives algo, pasas por esa prueba y los demás dicen: gracias por decirme esto. O sea, yo quería ver a alguien como tú que salió adelante, que salió victorioso de esto. No, yo no pude vencer la enfermedad, yo viví la enfermedad, vivimos el dolor. Hay tiempo para testimonio, tiempo para orar, y estoy complementando lo que dijiste hace un rato, Gabriel. Hay que orar, hay que buscar al Señor, pero si estás en un sufrimiento hay que andar por ese valle. No te quedes ahí estacionada, ahí no se vive, hay que andar. Romanos 5:3 está aquí, es un versículo clave. Miren, piensen por favor en José. O sea, ¿qué onda con José? Si algo no tuvo fue culpa. O sea, él era el mimado de su papá. Él no tenía la culpa. Él era el mimado, ¿sí? Dios le dio visiones, ¿sí? Le dijo: te doy estas visiones para que tus hermanos sepan lo que va a pasar y para que Julissa pueda comer después, ¿verdad? Con José el soñador. ¿Sabes qué? Todo fue por Dios. Luego, cuando fue íntegro, le fue muy mal y fue muy mal. 12 años vivió en la cárcel. 12 años vivió, ¿sí? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que al final de cuentas Dios lo cambió para bien. No es que por algo pasen las cosas. Dios no quería que pasara eso. Entendamos esto. Dios no es que Dios quiera que te enfermes, pero Dios lo puede cambiar para bien. Dios puede cambiar tu sanidad para bien o tu enfermedad para bien. Amén. Dios puede cambiar todas las cosas para bien, para que te seas conformado a su imagen y para que seamos testimonio a los demás. Dice aquí, Romanos 5, también nos alegramos de enfrentar pruebas. Pablo está diciendo que los cristianos se alegran de enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos, otra vez sabemos, hemos sido entrenados, hemos sido enseñados, hemos estudiado, entendemos cómo funcionan las cosas. Entendemos cuando estamos en la tribulación que pasa lo siguiente, que las tribulaciones nos ayudan a desarrollar resistencia. Lo primero que pasa cuando tú pasas una bronca es que Dios quiere que desarrolles resistencia. Resistencia es aguantar. Y yo veo dos tipos de resistencia en la vida. Por ejemplo, caminar con el sol tan ardiente que sudas, que es muy pesado. El trabajo arduo y que resistas es una manera. Pero también resistencia es caminar en la oscuridad. Apunta este pasaje, Isaías 45:3. Nada más apúntalo. Ahí dice que el Señor nos dará los tesoros de la oscuridad. Dios nos dará los tesoros de la... Le interrumpí. Sí. Cristo vive, ciertamente, mi hermano. Amén, hermano. Mi querido Saúl. Sí. Sí. Estarás contento, papacito. Sí. Dios nos va a dar los tesoros de la oscuridad, ¿ok? En tiempo de la prueba, escúchame bien, hermano, cuando estés por una prueba, cultiva la resistencia. Mantente firme en tus convicciones. Mantente firme en lo que has aprendido. No te puedes dar el lujo de dudar. Es el momento de afianzarse en lo que hemos visto y oído. Es momento de creerle a Dios. Es momento de creerle a Dios. En tiempo de oscuridad, es en el tiempo que tú tienes que confiar en el Señor. Un hermano, un cristiano en Estados Unidos,
pastor, le dio un infarto y la mitad de su cuerpo quedó insensible a la mitad de su cuerpo, ¿ok? O sea, sí se mueve su cuerpo, él sí lo puede gobernar, pero no siente. O sea, él le puede decir a su mano que se mueva, pero él no lo siente, ¿ok? Entonces la gran bronca de él era caminar, porque él no sentía cuando caminaba, o sea, sentía el paso del derecho, pero no el paso del izquierdo. Y entonces le dijo al doctor, no puedo hacer eso porque no siento mi pierna. Y él dijo, tendrás que confiar, tendrás que confiar. Y entonces se acordó lo que dice la Biblia, que por fe andamos y no por vista, ¿sí? Aunque no lo siento, sé que ahí está mi pierna y que me va a apoyar. En momento de crisis no tienes el lujo de echar a perder todo. En el momento de prueba es cuando más tienes que pasar, estás en prueba, mi amigo, hay que hacer el examen. Sin embargo, cuando estamos en prueba, creemos que tenemos permiso para pecar, tenemos permiso para desesperarnos. Es tiempo de aplicar las cosas. Si te pones muy nervioso, está bien, que se vaya el niño, pero va a regresar otra vez a la prueba, y va a regresar a la prueba, y a la prueba, y a la prueba. Amén. Sabemos que la prueba produce resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el Señor, o sea, yo siento de parte de Dios que Dios quiere que palabra de vida sea una palabra de gente madura, gente que tenga madurez, que refleje las actitudes de Cristo, que refleje las motivaciones de Cristo, ¿ok? Que no seamos ya niños, que no seamos infantiles. Dice, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El versículo 3 dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando tú y yo nos convertimos, tenemos la esperanza que vamos a ir al cielo. Es una esperanza que tenemos cierta, ¿ok? Yo sé que si yo muero ahorita, me voy a ir al cielo. Lo sé siempre, menos cuando estoy en peligro de muerte. Es cuando entonces le dudo, ¿ok? Pablo en Romanos 5 habla de dos tipos de esperanza. No se me desesperen, falta media hora nada más. No, no es cierto. No, sí, todavía tiempo, ¿verdad? Miren, hay una esperanza teológica, la esperanza que todos sabemos, la esperanza que nos enseñaron en ICE, en los encuentros, nos enseñan a que confiar en que si tú mueres, te vas a ir con el Señor, amén. Si alguien murió, sabemos que se fue con el Señor, si es cristiano, amén. Pero en Romanos 5, en el versículo 4, habla de otro tipo de esperanza, hermano. Una esperanza no teológica, es una esperanza tatuada. Es una esperanza tatuada a través del sufrimiento, a través de la tribulación. Es una esperanza de los que ya pasaron el valle de sombra de muerte, de los que entraron, caminaron y salieron, y que te dicen, pásale, sí se puede, vas a salir, confía en Él. De gente que ha pasado por las tribulaciones y que han salido victoriosos. Comunicamos una esperanza diferente, no una esperanza de versículos, es una esperanza de que yo lo viví, de que yo estuve ahí, yo lo pasé y Dios estuvo conmigo. A veces Dios nos salva, a veces Dios nos acompaña. ¿Por qué lo hace? No lo sé, pero yo confío en el Señor. Amén. Entonces, te comunico ahorita, si tú quieres que esto coopere para bien, es momento que tú ames a Dios, creas en Dios y hagas tu parte. Desarrolla resistencia, mantente firme en tus convicciones, créele a Dios. Créele a Dios. Siempre he platicado esa historia que cuando yo era chiquito iba con mi mamá agarrado de la mano, íbamos por mis hermanos. Y yo me acuerdo claramente cómo mientras caminábamos muy rápido, porque íbamos a varias escuelas por los hermanos, yo veía cómo sacos me pegaban, faldas me pegaban, a veces me pegaban bolsas. Yo era chiquito y mi mamá me traía así como papalote. No soy traumado, ya estoy sano, Dios me sanó, amén. Pero yo tenía tanta intención de soltarme de las manos de mi mamá. O sea, como que yo quería soltarme para que no me pegaran tanto. Pero era lo peor que podría hacer, es cuando menos me debía de soltar de la mano de mi mamá, porque todo me hubiera perdido. Y a veces, en el momento de crisis y de tribulación, nos queremos soltar de Dios. Y lo que le decimos a la gente que está en broncas y que empieza a decir, es que Dios no me quiere, decimos, no, no seas tonto.
Ahorita es cuando menos te conviene soltarte de Dios. Deja eso para la clase de Lice. Ahorita necesitas creerle a Dios. Necesitas confiar en Él. Necesitas saber que Dios está contigo y Él te va a sacar adelante. Resiste. Como Job di, aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Si alguien va a fallar, no voy a ser yo. Yo le creo a Dios. No sé qué está pasando, no sé por qué, pero yo le creo a Dios. Amén. Dice aquí Romanos 5, la parte final, sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es un momento de entender la vida desde el punto de vista del amor de Dios, no de la justicia. El problema con los amigos de Job es que en vez de hablar desde la perspectiva de amor, hablaron de justicia. Y dijeron, si esto te pasa es por algo, por algo tendrás que haber hecho, porque Dios no es injusto. Pecaste, brother. Debe haber un pecado oculto. ¿Sabes qué? Entiende lo que Dios te ama. Dios está contigo. Si sabes que tienes un pecado, trátalo. Pero si no sabes que hay un pecado, confía en Dios. Que Él te saque. Tú sigue caminando. Tú sigue haciendo tu parte. Por tanto, dice aquí Hebreos 3, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Este versículo, para mí, es uno de los versículos posiblemente más extraordinarios que hay en la Biblia. Mira, por favor, este versículo es uno de los versículos más extraordinarios de la Biblia. Dice aquí, hermanos, consideren a Jesús, piensen en Jesús, estudien a Jesús, mediten en Jesús, que son dos cosas, es apóstol y sumo sacerdote. Escúchame, como apóstol, Jesús representa a Dios en la tierra. Como sumo sacerdote, Jesús representa al hombre en el cielo. Por favor, escúchame. El apóstol es la revelación de lo que Dios es. El sumo sacerdote es nuestra entrada al cielo, nuestra representación en el cielo. En esto es la razón que se basan, por ejemplo, la iglesia tradicional, porque buscamos a alguien humano. Decíamos, es que Dios te entiende. Sí, pero ella es humana, ella no se entiende. Eso es Jesús. Jesús es el sumo sacerdote. Dios sabía nuestro dolor. Dios dice en la Biblia que escuchó el gemido de Israel. Dios lo entiende. Pero cuando Jesús se hizo hombre, hubo un nuevo entendimiento del sufrimiento humano. Jesús entendió y vivió el sufrimiento humano. Él nos puede entender perfectamente bien. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Y saben qué? Nosotros como sacerdotes, cuando alguien está en tribulación, hemos vivido esto, comunicamos este tipo de empatía, este tipo de solidaridad, este tipo de identificación. Y entonces podemos ministrar el amor de Dios de una manera diferente. Entonces, hermano, yo no sé por qué te pasó lo que te pasó. No sé si tú lo sepas, seguramente no vamos a saber hasta que lleguemos al Señor. Pero yo te pido que te atrevas a que eso se convierta para bien. Que se convierta, escúchame bien, que tu prueba se convierta en un testimonio. Que tu dolor se convierta en un mensaje de esperanza. Que lo que tú viviste sea un camino de victoria. Muchos cristianos han vivido cosas muy tremendas y salieron adelante y se dieron cuenta que más están viviendo lo mismo y han hecho ministerios para eso, para ayudar a otros a vivir en eso mismo y salir adelante. Alas de Libertad es uno de ellos, por ejemplo. Es un ministerio que vivió broncas, la gente salió de ahí y queremos ayudar a otros para que salgan también de ahí. Hay gente que tiene problemas con enfermedades, gente que ha vivido divorcio. Y Dios quiere que utilices lo que tú viviste como un mensaje de esperanza. Amén. Pablo dice en 2 Corintios 1, y aquí están las notas: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Te pido un favor, subraya la frase cualquier aflicción. Subraya la frase cualquier aflicción. Cuando tú pasas una tribulación, la que tú quieras, cuando tú la pasas,
Estás capacitado para ayudar a las personas en cualquier tribulación. Yo no he vivido un divorcio. Yo he vivido, por ejemplo, una enfermedad y yo la pasé. Yo estoy capacitado para ayudar a alguien que pasó un divorcio. O sea, yo ya me di cuenta que Dios es fiel y puedo ayudar en alguien con cualquier tribulación. No necesariamente tengo que vivir un divorcio para entenderte a ti o una enfermedad para entenderte a ti. He pasado por el valle de sombra, he salido y veo que hay vida después de esto. Hay vida después de esto y que Dios es fiel siempre. Dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Pero voy a decirlo con mucho atrevimiento. Eso nos pasó en Palabra de Vida. Hemos sufrido con muchos de ustedes con lo que están sufriendo. Palabra de Vida sufrió muy de cerca. Lo de Leti, lo de Alex, lo de Pepe, lo de Charlie, lo de Blanca. Hemos estado cerca con diferentes hermanos. Hemos estado sufriendo con ellos. Dice aquí la Biblia que es algo que opera en conjunto. Como que el Señor nos permite solidarizarnos de esta manera para que también podamos vivir la consolación que Dios nos trae. Porque no queremos, hermanos, dice, y nuestra esperanza con respecto a vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo seremos de la consolación. Esta es una promesa de Dios, que es para nosotros hoy. Palabra de Vida, Dios te promete lo siguiente: así como hemos sufrido, Dios nos va a dar consolación. Dios va a traer consolación a esta iglesia. Dios va a traer perspectiva y esperanza. Dice aquí, porque no queremos, dice Pablo, que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Pablo contaba sus broncas, sus problemas, lo abría a la gente. Quiero que sepan lo que estoy viviendo. ¿Sí? Pablo se mostraba muy vulnerable. Pablo preguntó y platicó lo que vivió. Dice, no queremos que ignoréis, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo el apóstol estaba diciendo, dudé que saliéramos adelante. Pensé que de esta ya no salíamos. ¿Ok? De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza en Él, que aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por las muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de oraciones de muchos. Pablo decía, vivimos broncas muy serias, fuimos perseguidos, estábamos en un lugar predicando y la gente decíamos que éramos Zeus y que éramos Mercurio. A los 10 minutos no sé qué pasó, nos empezaron a apedrear y me dejaron como muerto. O sea, ¿qué pasó? Me estaban diciendo que yo era Zeus, que yo era Júpiter, y de repente me están matando, que yo era Mercurio, perdón, y que Bernabé era Zeus. O sea, teníamos todo el éxito, a los 10 minutos me estaban apedreando. Tuvieron que bajarme por medio de una canasta. O sea, me tuve como un ladrón, me tuvo que ir, porque si no me iban a matar. O sea, era problema tras problema, eran malentendido tras malentendido. Pablo estaba diciendo, ¿qué nos está pasando? Estuvieron en un naufragio, no le hicieron caso, se estaba muriendo. Pablo dijo, aquí ya me quedé, aquí ya morí, ya no hay más para mí. Pablo estaba perdiendo toda esperanza y entonces entendió a muchos. El Señor permitió que él viviera eso para que entendiera a muchos. Y cuando los muchos como nosotros que estamos viviendo una cosa así, Pablo no llegara a decirte, te falta fe, pecador, sino que diga, ¿sabes qué? Te entiendo, yo viví lo mismo, pero ¿qué crees? Dios fue fiel. Dios fue fiel y me sacó adelante. Amén. Hemos vivido cosas difíciles, hermanos. Palabra de Vida ha pasado cosas muy difíciles. No entiendo por qué. Seguimos sin saber la tercera pregunta. No sé. No entiendo todavía por qué, pero sí sé dos cosas. Número uno, no fue por una causa atribuible al grupo. No es un juicio de Dios por nada. Yo quiero decir esto, no es un juicio de Dios. ¿Sí? Y número dos, esto puede cooperar para bien.
Y Dios está levantando palabra de vida con un nuevo nivel de madurez. Te digo algo, hermano, con esto tendremos un amor sincero, una fe poderosa y una esperanza viva. Y nos faltaba esperanza. Estamos aprendiendo a infundir esperanza. Y vamos a orar y vamos a arrebatar y vamos a pedir que el Señor haga todo. Pero tenemos esperanza. Que al final de cuentas, el Señor gana. Que al final de cuentas es glorificado y que al final de cuentas esto fue para bien. Y vamos a ver como José, que vamos a decir, mira, ustedes pensaron mal, pero Dios lo cambió para bien. Y no vamos a ser como Jacob, que va a decir, son tantos años de mi vida, tristes y desperdiciados son mis años. No, yo vi el final y al final Cristo gana. Y al final todo sale para bien. Amén. Entonces, palabra de vida, hay que nutrirnos de su palabra, hay que saber. Y en el momento de dificultad, hermano, resiste. En el momento de dificultad, resiste. No te puedes dar el lujo de botar las cosas. Es cuando más firme tienes que ser, es cuando más fuerte tienes que ser. Y si te sientes flaco en esto, si te sientes débil, pide oración y vamos a orar por ti. Y vamos a hacer como con Moisés, te vamos a levantar las manos y las vamos a sostener por ti. Te prestamos nuestra fe, te prestamos nuestro ánimo, te prestamos lo que quieras, pero sigue adelante y pasa el valle de sombra de muerte. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Gracias. Vamos a ponernos de pie. Pero miren, escúchenme, quiero que me pongan atención un minuto, ¿sí? Quiero decirles algo. Yo me resistía un poquito al mensaje que trae Héctor, ¿sí? Se los confieso. Pero el Señor nos guió a que hiciéramos las cosas así. Y estoy aprendiendo a someterme al Señor. Es parte de lo que Dios está trabajando en mi vida. Pero se los confieso, quizás el tanto golpe y eso, quizás algo de sentido de culpabilidad, lo pueden a uno meter en una cosa medio negativa, ¿sí? Héctor sabe y los ancianos saben que yo me estaba yendo por un lado más negativo. Y me he sometido a ellos porque he aprendido que cuando tú estás en medio de los golpes, tú no tienes la perspectiva. Y tienes que ser humilde y tienes que recibir. Entonces me ha costado mucho trabajo sentarme ahí y escuchar a Dios y hacer mis inquietudes a un lado y recibir lo que el Señor está diciendo. Y se los digo con toda transparencia, pero le doy gracias a Dios que me ha tenido ahí y que he estado escuchando el mensaje, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha compartido Héctor. Amén. Y sé que hay momentos de luchar y, como dice él, de batallar y pelear y resistir, pero también hay momentos de aprender lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Así que yo quiero decirlo y quiero tener el honor de guiar en oración en este día, en la conclusión de esta serie de mensajes, y dar las gracias a Dios, a Héctor Benítez, que ha tenido una increíble paciencia con nuestra desesperación, con nuestras ganas de patalear, con nuestras ganas de hurgar y abrir heridas y sacar y hallar culpables entre nosotros mismos, porque no estamos buscando a nadie, ¿sí? Empezando por mí mismo. Nos ha tenido una increíble paciencia, como un médico, nos ha estado manteniendo, no se desvíen, no le hagan el juego al diablo, que hemos estado a punto de hacerlo muchas veces. Así que quiero dar gracias a Dios y a Héctor por estos mensajes de estos 3 domingos, y quiero tener este privilegio de orar. Amén. Padre, quiero darte gracias por lo que nos has estado hablando estos 3 domingos. Algunas cosas nos ha costado trabajo, Señor. Sabes cuál es nuestra tendencia y somos muy aleluyos y nos encanta y queremos ser buenos soldados y pelear porque tenemos un espíritu guerrero, pero hay veces que tenemos que escucharte y estar ahí tranquilos mientras tú nos hablas y nos amarras en la silla, Señor, y nos ministras, Padre. En verdad estoy muy agradecido que tengamos un espíritu combativo, y no creo que nos lo quieres quitar ni nada por el estilo, pero creo que en este tiempo nos has puesto ahí, Señor, para escucharte.
y escuchar algunas cosas que nos cuesta trabajo oír. Te damos gracias por lo que nos has enseñado estos 3 domingos. Gracias por las verdades que has estado sembrando en nuestro corazón. Gracias porque nos has hablado muy claramente del poder de sufrir en la adversidad y de vencerla, Señor, no siempre con el estandarte de victoria, sino, Señor, con el estandarte de conocerte y confiar en tu carácter, confiar en tu amor y confiar en tu sabiduría, Señor. Así que danos, Padre, este espíritu correcto de recibir todas estas cosas, Señor. Danos, Señor, el ser experimentados en el dolor, como dijo hoy Héctor, Señor, en tu espíritu. Varones y mujeres experimentados en dolor, en el quebranto, que pueden dar consuelo a otros, Señor, por lo que han pasado y por lo que han experimentado. Gracias por estas verdades en el nombre de Cristo Jesús. Danos un espíritu sumiso a ti, un espíritu sumiso completamente a ti, Padre, quebrantado en ti y dispuesto a dar el fruto máximo de tu amor. Enséñanos de tu amor, y como también dijo correctamente Héctor hoy, nos estás enseñando a amarnos unos a otros. Y creo que tu Espíritu Santo nos está hablando del amor que debemos tener los unos para con los otros. Y abrimos nuestros corazones a que tú nos enseñes a amarnos en la tribulación, Padre, y a tener un espíritu de unidad en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a alabar al Señor.